Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Bueno, 26 de septiembre del 2022, valor patriotismo, frase de la semana: me enorgullece ser mexicano. Vamos a ver lo que es el relato histórico. En este proyecto que vamos a empezar a trabajar de español, el primer proyecto, que es reescribir relatos históricos para publicarlos, tú vas a tener que escribir un relato de algún acontecimiento que haya sucedido. Vamos a practicar en el libro con este personaje de Agustín de Iturbide, en donde vamos a encontrar varias lecturas que nos hablan de él, para poder ustedes escribir algo con sus palabras sobre Agustín de Iturbide. ¿Sí? Pero vamos a comenzar primero. ¿Qué es un relato? Un relato es un conocimiento que se transmite de manera escrita u oral con detalle en cierto acontecimiento. Porque este relato histórico también lo podemos realizar de manera oral, no necesariamente tiene que ser escrita, puede ser de manera oral también. En este relato histórico, el autor debe sintetizarlo. Debe sintetizarlo a lo más importante. Y enfatizar en situaciones esenciales. O sea, que nos vamos a centrar en lo más importante, ¿sí? No tengo que poner todo lo que encuentre. Yo tengo que leer acerca de lo que voy a hablar, porque un relato histórico no tiene que ser exactamente de una persona. Puede ser de un acontecimiento, Sebastián, de una situación que pasó, pero debo de poner lo más importante. Pero lo más importante, debo de conocer del tema. Por eso les digo que tenemos que investigar y buscar bien. No podemos hablar de algo que yo no conozco, o nada más porque lo leí una vez, ya creo que te lo voy a hablar. No, debemos de investigar, no en un lugar, en 2, en 3, 4 si es posible, para poder decir, ok, todos dicen lo mismo, quiere decir que está bien. Ahora, ya después de que conozco toda la información que necesito, con mis palabras voy a explicarlo. ¿Estamos? Porque no lo voy a copiar. Mándame. Ahí voy. Les decía, tenemos que conocerlo, tenemos que saber de quién estamos hablando. Porque como dice, su función, además lo voy a poner con otro color para que. La función del relato histórico viene estando aquí arriba, pero bueno, la función es recrear
una situación del pasado. Porque la historia es de algo que ya pasó. Y reflexionar sobre ello. Y sus implicaciones en la comunidad. Un ejemplo es un hecho que pudo haber pasado, un acontecimiento, no sé, atropellaron a alguien aquí afuera. ¿Por qué lo atropellaron? Porque no se fijó. Vamos a platicar un poco lo que sucedió, que lo atropellaron, ¿sí? A lo mejor falleció, a lo mejor quedó mal. ¿Y qué implicaciones tuvo en la comunidad? Bueno, pues de ahora en adelante, las personas al momento de cruzar, a lo mejor en ese punto ya como que se detienen, ¿no? Y dicen, ay, no me vaya a pasar lo mismo que él. Ay, a lo mejor pusieron un letrero ahora. A lo mejor pusieron unas rayas. ¿Qué implicaciones le dejó a la comunidad ese acontecimiento histórico? Muy bien, ya que sabemos lo que es un relato histórico, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo escribirlo? ¿Cómo escribir el relato histórico? ¿Cómo escribirlo? ¿Sí? Número 1, y es lo más importante. Sí. Hay que elegir el tema, Hilary. Hay que elegir el tema. Tenemos que ponernos de acuerdo como compañeros, porque eso lo van a hacer en equipo. ¿Sobre qué queremos hablar? Una vez que ya elegimos sobre lo que queremos hablar, cada quien va a hacer la investigación del tema. Lo van a traer, no lo van a hacer en su casa. No se van a juntar en su casa para hacerlo en equipo. Cada quien por su parte va a investigar sobre el tema y lo van a traer. Aquí se van a sentar en equipo y van a comparar. Van a leer lo que trajeron. Y van a ver cuál es el mejor. O cómo vamos a construir ese trabajo con lo que traemos todos. Pero para eso todos debimos investigar. Si hay uno que no investigue, ¿le vamos a hacer todo el trabajo? No, que participe, que ponga de su parte. Y una vez que ya leemos todo, pues ahora sí. Pero primero hay que elegir el tema. Para elegir el tema, hay que cuidar que el tema sea corto. ¿Sí? No elegir un tema y tan que va a tener muchísima información. No voy a acabar de ¿cómo se dice? De investigar. ¿Sí? En pocas palabras hay que elegir lo que se quiere relatar. ¿Sí? En este caso hay que tomar esto en cuenta porque se debe cubrir la historia en poco tiempo. ¿Ok? Cosa que ya habíamos dicho. Que no nos podemos tomar todo el tiempo. Número 2. Hay que elegir el narrador. ¿Cómo, profe? Hay que elegir si el relato lo vamos a explicar como si estuviéramos viendo la historia, ¿sí? Como si yo fuera un testigo,
O como si yo fuera el que está viviendo el acontecimiento. ¿Sí? Aquí se le llama, como les había dicho, en primera persona, que es el yo. ¿Sí? Si lo vamos a escribir a lo mejor en segunda persona, tú, o en tercera persona, él. Depende de cómo lo vamos a redactar, ¿no? Por lo general todos nos vamos a redactarlo diciendo es que le pasó lo que ocurrió. ¿Ok? Yo nomás te doy un ejemplo de cómo lo podemos llegar a redactar. Y número 3. Esta es bien importante. El orden. ¿Sí? No puedo empezar por el final. O no puedo empezar por el medio. Y a media narración me regresé al principio. Y de rato ya pongo el final, pero me vuelvo a regresar al inicio. Te vas a quedar con cara de... ¿qué? Tiene que tener un orden. ¿Sí? Un orden cronológico. Por lo tanto, tiene una introducción. ¿Sí? Donde se nos explica más o menos qué es lo que pasó. O más o menos de qué va a tratar. Tenemos un desarrollo donde se explican las problemáticas, ¿sí? Las causas a lo mejor. Y tenemos un final o lo que vendría siendo un desenlace. ¿Sí? Que son podemos hablar de las consecuencias que trajo. ¿Qué fue lo que se logró? Si estamos hablando de Agustín de Iturbide, ¿qué fue lo que logramos? ¿Sí? Ya se ve en el final. Y número 4. Todo se debe de hacer primero en un borrador, Stephanie. Profe, ¿cómo que en un borrador? Voy a agarrar el borrador de mi lapicera y le voy a escribir ahí el relato histórico. No, así se dice. ¿Qué es un borrador, Stephanie? Que primero lo vas a hacer en la libreta. Exactamente. No nomás para copiarlo, no, ahí te va. El borrador lo vas a escribir en una hoja de libreta y cuando digas tú, esta es mi obra maestra, vas a decir, bueno, ahora lo voy a escribir en hoja de máquina, con bonita letra, con pluma, hasta con colores, portada si es necesario, sin errores. Una vez que ya checamos la ortografía, que vimos que no nos equivocamos, lo vamos a pasar a limpio. En este caso serían 2 limpios. Primero, en hoja de máquina para entregarle al maestro. Y el segundo, ¿en dónde creen? En un rotafolio. ¿Por qué? Porque voy a querer que ese relato histórico lo compartas. Profe, y ya que está hablando del relato histórico, la actividad que tenemos para ahorita es, número 1, equipos. ¿De cuántos? De 4, no más. Equipos de 4. Profe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me van a decir qué tema van a trabajar. Profe, ¿pero qué temas puedo elegir? Ahorita acaba de pasar la independencia, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de los niños héroes. Pero ¿qué temas vienen por delante? Viene la revolución en noviembre. Viene el Día de Muertos. No, Halloween no es de aquí. Ah, ¿quieres hablar de Halloween? Excelente, podemos hacer un relato histórico de dónde viene la tradición de Halloween. Bien hecho, sí, puede ser. Nomás te aclaro que Halloween no es de México. Ok, profe, yo quiero hacer un pequeño relato histórico de dónde proviene la tradición del Halloween. ¿Por qué nos vestimos en Halloween? Tiene una razón de ser. Y tú me podrías escribir un pequeño relato histórico de por qué los niños acostumbran a disfrazarse el Día de Brujas. A ver,
¿Por qué se celebra Navidad? ¿Quién fue Santa Claus? Hay quien dice Santa Claus no existe. Pues Santa Claus sí existió. Y se llama Nicolás. Investígalo, sí. Investígalo. Pero falleció. Ya falleció. Así como San Valentín también, el que se celebra el 14 de febrero. También San Valentín existió.